Bienvenidos. Así que bueno, vamos a seguir hoy con estudiando el Lamrim-Chemo. Y bueno, antes de empezar vamos a tomar unos momentos para generar una buena motivación para este encuentro. Vamos a pensar un poquito sobre usar la introspección para ver qué tipo de motivación tenemos ahora mismo. Y bueno, podemos ampliar esta motivación y si no, hacerla aún más fuerte. Pensando que hacemos esto para todos los seres, sin excepción, que han sido nuestras madres. Y podemos pensar que hacemos esta práctica para que los seres puedan crear la causa de su propia felicidad y así alcanzar los renacimientos superiores, luego la liberación y mismo la omnisciencia. Y la causa de estos resultados es el Dharma. Entonces, hacemos esta práctica con el deseo que todo lo que sea de una causa para que el Dharma perdure por mucho, mucho tiempo. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un repaso por el texto del Lamrim. El texto del Lamrim empieza presentando la grandeza del autor, la grandeza de la enseñanza, cómo escuchar y cómo enseñar. Y luego, en base después de cómo, dependiendo correctamente de un maestro, cómo seguir el camino. ¿Sí? Entonces ahora estamos en esta última sección de cómo cómo guiar a estudiantes en dependencia, es decir, en la parte de cómo depender del maestro. Bien. Entonces, de cómo guiar a los maestros, con las instrucciones de cómo guiar al discípulo o al estudiante. Ahora, esta parte tiene dos secciones en sí. La primera es dependencia en un maestro, cómo depender en un maestro, la raíz del camino. La segunda es, en base de apoyarse o de depender de un maestro, cómo entrenar. ¿Sí? Entonces, ahora estuvimos viendo estamos en la sección de cómo depender en un maestro, que es la raíz del camino. Esto a su vez tiene dos partes. Una explicación algo resumida para generar certidumbre y sobre cómo depender de un maestro. Y la segunda parte es cómo sostenerlo en meditación. Y esta es la sección que vamos a estar viendo hoy, de cómo sostener la meditación. Empieza con una explicación general de cómo meditar, básicamente. ¿Sí? Entonces esto es lo que... y en eso está incluido también cómo meditar en el maestro. ¿Sí? Cómo es la meditación sobre la devoción en el maestro, cómo depender del maestro. Bien. Entonces, esta indicación breve de cómo sostener la meditación va a tener dos partes. El capítulo 5, que es la forma en sí de sostener la meditación, y el segundo punto, la segunda parte es el capítulo 6, de refutar
mis concepciones sobre la meditación. Y esto es algo muy común en el budismo, que haya un punto donde se destruye las visiones erróneas o se demuestran que están mal, y luego se muestra cuál es el punto de vista correcto, ¿sí? Y eso es porque muchas veces es muy difícil que alguien escuche si tiene la visión correcta, que tiene una visión errónea. Si cree, por ejemplo, que las vidas futuras no existen, entonces si tiene una fuerte creencia de eso, es muy difícil que tenga un interés por el Dharma. Entonces, por ejemplo, en ese momento, entonces, primero, para que esa persona sea abierta al Dharma, habría que investigar ese punto, el por qué tiene una tan firme creencia en las vidas futuras, y ahí destruir ese, ¿sí? Entonces, y el punto, sí, entonces esta es un poco la estructura que estamos teniendo hoy. Bien, ok. Entonces, esto igual lo tienen ahí, tienen la página, ahora se las digo. La página 87, ¿sí? Voy a seguir ahora ese esquema. ¿Vale? Entonces, pensé ahora hacerles una presentación resumida de lo que vamos a ver hoy, y luego lo vemos más en detalle mirando el texto en sí, ¿sí? Para que tengan primero un pantallazo general, un poco más fácil, y luego ya vamos a la esencia. Bien. Bueno, el punto A es, entonces ahora estamos en una breve indicación de cómo sostener la meditación. El punto A es la forma en sí de sostener la meditación. Y esto va a tener dos puntos. Lo primero, qué hacer durante la sesión y qué hacer entre sesiones, ¿sí? Acá estamos en el contexto que vamos a hacer un retiro. Un retiro, como va a estar explicado acá, va a tener 4 sesiones. Alternativamente también se puede hacer de 6. Entonces, las sesiones, las sesiones, ¿cómo se diría? Si hacemos, no importa que normalmente el tiempo fuera de la sesión va a ser más largo que el tiempo que hacemos la meditación en sí. Entonces, por eso es muy importante que hacer durante las sesiones, como va a estar señalando el Amazon Kappa, ¿sí? Por un lado, el tiempo es aún mayor, ¿sí? Bien, entonces empecemos con la primera parte. ¿Qué hacer durante la sesión en sí? Bien. Acá tenemos la preparación, la sesión en sí y qué hacer a la conclusión. La preparación tiene 6 puntos. Vamos a hacer, el primero va a ser limpiar la habitación y el altar. Luego de eso vamos a hacer ofrendas. Luego, bien, el altar, para ir mencionando algunas cositas. El altar, por ejemplo, es muy importante que el centro, la figura principal sea Shakyamuni Buda. Sí, por lo menos así lo explicaba Geshe Champel. Entonces, y no importa el tamaño, ni importa de qué material es Buda Shakyamuni. Si tenemos un Buda Shakyamuni muy pequeño, que es de madera y demás, lo ponemos en el centro. No importa que tengamos un Manjushri de oro que sea de 15 pulgadas de altura y demás, ¿sí? La central es Buda Shakyamuni. Y creo que la razón detrás de esto es que Buda Shakyamuni es como la raíz para nosotros, ¿sí? Él es el que da las enseñanzas. De ahí proviene. Para nosotros, que tenemos conexión con Buda Shakyamuni, él viene, ¿sí? Esa es la raíz. Y el punto de la limpieza también es es interesante. Por ejemplo, Lama Zopa Rinpoche decía que si pensamos que cuando estamos limpiando, que estamos siguiendo las instrucciones del gurú, que acumulamos infinitos méritos, aun cuando estamos limpiando,
¿sí? Entonces también es lindo pensar así cuando estamos en retiro. También otra instrucción de que era un monje que no era no era inteligente, tenía muchos conocimientos, y a través de la limpieza decía quito polvo, quito mancha, quito polvo, quito mancha. Y después empezó a raíz de eso, de esa conexión, empezó a entender la originación dependiente. Y así empezó a eliminar sus oscurecimientos. Entonces yo a veces también hago esta práctica, pensando que limpio externamente, también estoy limpiando internamente. ¿Sí? Aparte también el ejercicio físico, ese movimiento físico está muy bien. Bien, el segundo punto era las ofrendas. Las ofrendas tienen que tener tres cualidades particulares, que sean limpias, que estén bien de una forma expuestas de una forma bonita, y es decir, que no estén por todas como que estén bien espaciadas, ni demasiado juntas, ni demasiado separadas, como armoniosamente. Entonces, limpias, expuestas de una forma bonita. Y el tercero es que no hayan sido obtenidas de una forma negativa, ¿sí? Como puede ser a través de robar, ¿sí? Es decir, vamos a robar el negocio para así tenemos algo bonito a mi altar. No es bueno eso. Bien. Luego de eso, entonces ya tenemos las ofrendas. Y luego tenemos la postura, para recordarlo yo pienso en la postura física y mental. La postura física va a ser estar sentados. ¿Sí? La postura va a ser de medio loto o loto, si podemos. Y la postura mental va a ser toma de refugio y bodhicitta. ¿Sí? Bien. Luego vamos a visualizar enfrente nuestros vamos a visualizar enfrente nuestros al campo de méritos, ¿sí? Como teniendo la presencia en el centro Buda Shakyamuni y luego los otros maestros de los diferentes linajes y todos nuestros maestros. También si podemos visualizar deidades, si tenemos esa conexión con el Tantra y demás, los protectores del Dharma. Y bueno, y sentir, creo que es muy importante tener el sentimiento que realmente están ahí presentes, que están ahí realmente como apoyando nuestra práctica, que están apoyándonos, ¿sí? Tener esa experiencia como de vivo, de que están ahí con nosotros. Y luego viene la parte el quinto punto es la acumulación de méritos y purificación, ¿sí? Que acá se va a resumir en la práctica de las 7 ramas. ¿Quién me puede decir la práctica de 7 ramas? ¿Cuáles son? Examen. ¿Alguien? Bueno, Aunque no sea en orden, pero bueno, algo. Alguna de las prácticas. el tomar refugio, el ofrecer ofrendas, el loto, el mantra, regocijarse. Frío, dejémoslo ahí mejor. Entonces, No, la primera es las postraciones. el mandala. Primero las postraciones. Me postro en cuerpo, habla y mente. Luego es ofrendas, ¿sí? Ofreces todo tipo de ofrendas reales e imaginadas. Luego hacemos la confesión de negatividades. Luego de la confesión de negatividades es como que la mente se vuelve algo pesada. Entonces nos regocijamos. Que eso hace que la mente nuevamente se vuelva hacia arriba. Entonces así nos podemos acordar. Después de confesión, regocijo. Nos regocijamos en las buenas acciones de los seres, de los budas, de los bodhisattvas y de ahí para abajo, ¿sí? Luego pedimos, y después viene con el maestro, que tenga una larga vida. No, perdón. Bueno, tradicionalmente es que a veces el orden
que gire la rueda del Dharma y luego que enseñe y que luego tenga una larga vida. Y por último es la dedicación. ¿Sí? Entonces repasemos. Postraciones, ofrendas, confesión, regocijo, enseñar, larga vida, dedicación. ¿Sí? Y esas son las prácticas de acumulación y de purificación. Vamos a entrar luego más en detalle sobre eso. Y luego viene el famoso mandala y súplicas. ¿Sí? El ofrecer mandala, que se hace este gesto con las manos, eso es la idea detrás. Es que me decía, una vez lo tuve que explicar y le pregunté a Venerable Fedor qué tendría que decir y me dijo: ofreces todo lo bueno. ¿Sí? Todo lo bueno ofreces. Otro punto interesante acá también es que se ofrece en teoría todo el universo. Y Samdon Rinpoche, en la última enseñanza que tuve de él, dijo algo muy interesante, que decía que nosotros podemos ofrecer el universo porque tenemos, es decir, el universo surge a raíz del karma de las personas y de todas las personas. Es como en conjunto hacemos el universo. Por ende, nosotros tenemos como una parte de responsabilidad de ello, ¿sí? Como una gotita que nosotros pusimos en este mundo. Así que no nos podemos quejar demasiado, ¿eh? Somos responsables a cierta medida. Y a esa medida, bueno, también la podemos ofrecer. Entonces ofrecemos algo que nosotros tuvimos parte, que tenemos conexión. Y así ofrecemos el universo. Y el último punto era mandala y las súplicas. Ahí las súplicas suplicamos eliminar los oscurecimientos y obtener todas las comprensiones. ¿Sí? Eso es muy importante. Pedir estas cosas a los budas, ¿sí? Y a nuestros maestros. Es muy bueno. Bien, bueno, esta es la preparación, ¿sí? Y esto hace que la mente se abra, sí. Bien. Luego viene la sesión en sí. La sesión en sí vamos a estar hablando sobre que la meditación es sostener el objeto de meditación y el aspecto subjetivo al repetitivamente enfocar en un objeto virtuoso. Es decir, tenemos un objeto virtuoso que vamos a pensar y tenemos que sostener el objeto, lo tenemos que mantener. Y luego, no solo eso, sino que también tenemos el aspecto subjetivo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que recordar. Y sería cómo es nuestra mente, cómo nosotros desde nuestra mente, desde nosotros mismos, nos relacionamos con el objeto. Por ejemplo, podemos recordar la bondad del maestro, ese sería el objeto. ¿Sí? Recordar la bondad, cómo nos enseñó el Dharma. Y la parte subjetiva de generar respeto y como cultivar como el agradecimiento a toda esa bondad que nos dio. También surge como una alegría, ¿no? Dice, wow, qué suerte que tengo de haber recibido todos estos beneficios. Bien. Y entonces, el propósito de la meditación va a ser la mente serviciable. Esto quiere decir poder dirigir un objeto virtuoso tanto como queramos. Acá también la otra palabra clave es el objeto virtuoso, ¿sí? Nosotros en el Dharma queremos desarrollar la mente de una forma muy particular. No tomamos objetos al azares, es algo que genere virtud en nuestro ser. Y ese tipo de objetos vamos a estar generando. Bien. Luego vamos a estar hablando de cómo sostener la meditación específicamente la meditación de cómo depender de un maestro, que ahí se van a tocar lo que ya vimos, los beneficios y las desventajas de depender correctamente
y de no depender, y las desventajas de depender, de depender incorrectamente. Y vamos a pensar, nunca voy a sostener faltas en mi maestro. Luego, desarrollar fe en las buenas cualidades, que eso sería como la ética, la concentración, todo el conocimiento del Dharma que tiene el maestro. Luego, recordando la bondad que nos ha beneficiado, vamos a generar respeto, ¿sí? Y estos son todos los temas que se van a tocar en esta sesión, que está conectada con el tema anterior de depender en el maestro. Y luego, en la conclusión, vamos a hacer la dedicación, ¿sí? Se hace la dedicación para objetivos temporales y finales. ¿Sí? Es como una escalera en base a los objetos, a las dedicaciones temporales, a obtener un renacimiento superior como ser humano, donde encontramos el Dhamma, un precioso cuerpo humano. Entonces, a raíz de ello, podemos seguir practicando el Dharma y así alcanzar los diferentes caminos del Bodhisattva, las diferentes tierras del Bodhisattva y demás. Bien. Y después también ahí se va a describir una descripción general, que se va a hablar, por ejemplo, él va a hablar que tenemos que hacer 4 sesiones y que estas sesiones tienen que ser al principio cortas, ¿sí? Que si hacemos sesiones muy largas no vamos a estar concentrados correctamente, nos vamos a hacer muy fácil, si me permiten decirlo, despistarnos, ¿sí? Entonces, hacemos al principio sesiones cortas, intensas, que como que nos muevan el corazón, y ahí sí, poquito a poco, mientras nuestra mente se va haciendo más fuerte, se va familiarizando, ahí sí podemos ir avanzando un poquito más. Bien. Sí, listo. Sigamos. Entonces, luego con eso terminamos. Pasamos a la sección que hacer entre las sesiones, ¿sí? Entonces, ahí vamos a estar hablando que en dependencia del mindfulness o la conciencia plena o el recordar y la introspección, vamos a recordar el objeto en sí y el aspecto subjetivo, ¿sí? Esto va a ser, vamos a usar estas herramientas también durante entre sesión, no solo en la sesión en sí, sino también cuando estamos caminando, sentándonos, comiendo y demás. Y luego eso va a ser uno. Lo otro que vamos a hacer es mantener nuestra ética, el no dañar, mantener los votos que tengamos, ¿sí? Eso también va a permitir que nuestro retiro fluya correctamente. Y luego también vamos a hacer vamos a seguir siguiendo acumulando las colecciones y eliminando los oscurecimientos. Las colecciones, digamos, se podría decir que se refiere a las colecciones de méritos y sabiduría. Pero bueno, dejémoslo ahí. Y luego, bien, y luego va a haber otros 4 puntos principales que vamos a hacer entre sesiones que tenemos que hacer, que va a ser refrenar nuestras facultades sensoriales. El punto B, actuar con vigilancia, con introspección. Acá lo traducen como vigilancia en castellano, a ver. Pero bueno, el punto B es actuar con introspección. ¿Sí? Y el tercer punto, tener una dieta apropiada. Y el último es dormir en el tiempo correcto. Refrenar las facultades sensoriales en verdad trata de como mantener una mente en paz, ¿sí? Que los objetos de los apegos y si surge también mismo la aversión,
no nos perturben la mente y nosotros no involucrarnos con esos objetos. Entonces, de esa forma podremos mantenernos en retiro y además, sí, porque si nosotros nos empezamos a involucrar con los objetos, va a ser como tomar agua con sal, vamos a querer más, y entonces hasta vamos a tener, el apego se puede hacer tan fuerte que dejamos el retiro. Y aparte que perturba nuestra sesión, si tenemos un fuerte apego por, no sé, la comida, por ejemplo, entonces no podemos, esto va a afectar nuestra sesión, va a perturbar nuestra mente, no vamos a poder meditar correctamente. Actuar con, a ver, sí, había notado, cuidar a las facultades sensoriales, proteger a la mente del apego y de la aversión y esforzarse en que no nazcan, ¿sí? Y luego también va a ser proteger la mente de aflicciones y apoyarnos en un objeto neutral o positivo, ¿sí? Entonces no va a ser solo de refrenarlo, sino también que vamos a buscar el opuesto. Es decir, en vez de tener una mente que está buscando los objetos sensoriales, el entretenimiento, los olores agradables y demás, vamos en cambio a buscar que vamos a cultivar una mente que busca hacer acciones positivas. Mi maestro dice que rara vez, que cuando si nos sentimos algo mal, como internamente, como un poco tristes o lo que sea, dice, me siento mal, tengo que cuidarme, me tengo que cuidar, me tengo que me tengo que tratar con cariño. Voy a salir, voy a ir a comer una buena comida, a tomar un buen café, un té. Y él dice, pero eso no es, pero nunca pensamos, sí, me siento mal. Sí, voy a practicar del Dharma. Me voy a sentar a meditar. Entonces ese es un signo que no estamos habituados con la virtud. Y esto es lo que buscamos hacer en esta práctica, de ir hacia que nuestra mente aprenda a contentarse con el Dharma, ¿sí? Y a raíz de eso se haga cada vez más positiva. Bien. Bueno, después actuar con vigilancia. Bueno, es estar consciente de lo que uno hace. Y esas de las 3 acciones, de lo que uno hace en cuerpo, habla y mente. Y introspección va a primero ser consciente y luego identificar si es algo que ha de hacerse o que ha de abandonarse, ¿sí? La introspección es una inteligencia, ¿sí? Entonces eso es la mente que va a analizar lo que debo y tengo que actuar en acorde con eso. Si sé que esto es algo que me hace mal, es un apego, no lo tengo que seguir, me va a perturbar mi meditación, lo dejo de lado. Y si es algo bueno, sigo adelante. Y eso es el siguiente punto, que es actuar con vigilancia. Luego vamos a hablar sobre la dieta apropiada. Eso habla sobre no comer ni mucho ni poco y comer comida sana y comida que no produzca aflicciones. Sí, sabemos como... sí. ¿Lo pueden entender eso? Comida que no produzca aflicciones, se pueden relacionar como una comida demasiado elaborada, por ahí con mucho aceite, mucha grasa, por ahí muy dulce, con, no sé, azúcares muy refinados. Eso de experiencia genera más apego y más ansias por comer más y más, ¿sí? Así que ese tipo de comidas dejamos de lado. Y luego va a hablar sobre un tema sobre las faltas de la comida, ¿sí? Es decir, porque claro, queremos dejar eso, pero para poder dejar eso, para poder disminuir el apego, trabajamos con las desventajas, con los puntos negativos de la comida. Y estos son para reflexionar. Porque son algo por lo menos difíciles, por lo menos para mí.
Entonces, vamos a hablar sobre las faltas que surgen al consumir. Bien, sigamos entonces. Bien, entonces estamos hablando de las faltas de la comida. Entonces, vamos a ver, son las faltas que surgen al consumir, como que la comida se vuelve, cuando la masticamos, se vuelve como desagradable, ¿no? Con la comida, con la saliva. Luego vamos a ver sobre las faltas sobre lo que producen, ¿sí? Las faltas de la digestión, que producen orina, materia fecal. Y esto todo surge de algo de la comida, que lo vemos muy puro, muy agradable, pero tiene todos estos resultados muy desagradables, ¿sí? Entonces esto es para tomar conciencia que no son tan puros como creemos, ¿sí? Y la tercera falta que vamos a hablar va a ser de las faltas de obtener la comida, ¿sí? Que para obtenerla esa tenemos que generar mucho esfuerzo, como se habla sobre que aunque haya un frío extremo o calor extremo, tenemos que hacer grandes esfuerzos para buscar obtener la comida, que a raíz de ese apego por la comida podemos hasta arruinar muchas relaciones y demás. Bien. Y bueno, y el último va a ser cómo dormir, que va a ser de... Se trata sobre dormir en la hora, estar despierto en la hora que hay que estar despierto y dormir en la hora que hay de dormir. El día se lo dividen en 6 partes. Bueno, mejor. Las primeras 3 partes, la primera parte durante el día y la noche. Lo hice un poquito complicado. Empecemos. Entonces sería que el día lo dividimos en día y noche. La noche se divide a su vez en 3 partes. Y nosotros hemos de dormir en la parte del medio. ¿Sí? En términos prácticos, decía que Juchampel que tenemos que dormir desde las 10 de 10 a 2 de la mañana o de 11 de la noche a 3 de la mañana. Más o menos en ese horario es el horario donde deberíamos de dormir si vamos a hacer unos yogis y hacemos retiro. Igual, esto yo tengo mi experiencia personal es que es muy cierto que estas horas son cruciales. Yo si duermo, yo si duermo 6 horas, pero digamos desde las 2 de la mañana hasta las 8, mi mente, mi cabeza no funciona, mi conciencia no funciona el resto del día. Pero si duermo unas mera 4 horas, pero eso de 10 de la noche a 2 de la mañana, porque digamos tengo que ir al aeropuerto o lo que sea, entonces con que haya dormido menos horas, mi mente está bien, puede funcionar, puede estar alerta y demás. ¿Sí? Entonces esto se los recomiendo. Y este capítulo me parece súper importante porque esto no es solo para hacer retiro, es sino para nuestra vida diaria, es para nuestra... Es como la base del Dharma. ¿Sí? Yo siempre digo que para ser un practicante exitoso tenemos que acumular méritos, hacer purificaciones y hacer súplicas. ¿Sí? Todas estas pláticas vamos a hablar hoy. Después está sobre, bueno, de cómo relacionarnos durante el día, cómo hacemos en el trabajo, cómo hacemos cuando vamos al pueblo, a la ciudad, y cuando estamos con nuestra familia y demás. Es aplicar todos estos puntos, ¿sí? De refrenar nuestras facultades sensoriales, de actuar con introspección, analizando, esto ha de serlo, no ha de hacerlo, esto es malo, no voy a decirle tal cosa a tal persona porque eso le va a hacer mal. Es decir, y entonces estos puntos son... Y después está también el usar el mindfulness, de recordar los objetos virtuosos durante el día, ¿sí? Por ejemplo, creo que es una linda práctica tener hábitos. Por ejemplo, mi maestro decía que cuando iba a tomar cuando él vivía en su momento, mi maestro Bernal Fedor vivía, digamos, él enseñaba en un centro budista en Múnich, pero vivía alejado. Entonces,
Cuando iba al centro desde caminaba a su casa a la estación del tren, ahí meditaba en las prácticas del practicante de aspiración pequeña, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hacer hábitos así que podamos nosotros practicar, ¿sí? Que digamos, bueno, yo todos los días hago tal cosa, en eso voy a incluir esta práctica del Dharma. O decir, bueno, hoy mi práctica del Dharma voy a tener el mindfulness, el recordar, la conciencia plena en la bodhicitta. Entonces en todo lo que haga voy a recordar la bodhicitta. Practico Tonglen cuando hago todo lo que hago. Y todo está acá adentro, ¿sí? Esto, cómo hacerlo, está todo acá, ¿sí? Comer apropiadamente, ¿sí? Ya empezar, no hace falta entrar en retiro para no comer, ir a un restaurante y comer 2 platos gigantes, sino aprender a satisfacernos, de ir... la práctica del Dharma es algo gradual, no es que de un día a la noche, bueno, entro en retiro, cambio así. No funciona así, entonces tenemos que ir de forma gradual, pausada, ¿sí? Y el dormir también, de dormir ir entrenándonos tomar la medida de cuánto necesitamos dormir realmente y estar sano y dormir en esas horas. Esas horas, pruébenlo, yo lo noto, yo doy fe, yo me doy cuenta un montón. Bien. Y después de cómo hacer, y la preparación están estas prácticas que también son las bases de nuestro día a día, de la acumulación de las 7 ramas, ¿sí? Bien. Bueno, ya estamos listos para empezar con el texto. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? ¿Andrea? Bueno, yo en relación al horario de dormir, Sí. claro, nosotros terminamos las clases a las 9:30 y llegamos en casa a las 10 o a las 10 y pico. Perfecto. Tienen una hora para hacer sus cosillas y se van a dormir a las 11. Ya, es complicado, pero sí, deberíamos tratar. Sí. Sí, en serio, se los recomiendo. Yo, por ejemplo, lo que hago es a veces en la noche hago muy poca práctica y prefiero, porque yo termino, bueno, yo termino de debatir a veces a las 9:40, 9:45. Ya llego a casa a eso, a las 9:45, 10. Entonces sí, ya es muy tarde. Entonces, igual, aprovecho siempre para acostarme a las 11, a más tardar. Entonces, y después, pero me despierto temprano, es decir, me despierto temprano, intento al menos, ¿sí? Despierto temprano y hago todas esas cosas que no hice durante la noche, las hago durante el día. Y de noche también es bueno que hagan para si comen, que coman una comida muy liviana. Entonces eso para que no les lleve mucho tiempo tampoco, ¿sí? Pueden ayunar también. Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta antes que sigamos? Ok, bien. Bien, entonces ahora sí voy a empezar con el texto en sí. Bien, entonces, página 88. Bien, una indicación breve de cómo meditar. Entonces, cómo sostener la meditación tiene 2 partes: la forma en sí de cómo mantener la meditación y refutar las ideas equivocadas sobre la meditación. Hoy vamos a ver de la forma en sí de cómo mantener la meditación. Una nota, yo acá tengo el texto, lo tengo con muchas de las correcciones, en mi opinión, que estoy haciendo, yo después se los paso, ¿sí? Otra nota, no, yo corrijo el esquema, los títulos, los corrijo una sola vez.
Luego eso aplica para el resto, ¿sí? Bien. Entonces, esto a su vez tiene dos partes, que es qué hacer durante la sesión de meditación en sí y qué hacer entre las sesiones de meditación. Y qué hacer durante la sesión en sí tiene tres fases. Habíamos visto la preparación, la sesión en sí y la conclusión. Bien, la preparación. Los seis aspectos de la preparación son las actividades de Sarlimpa. Este es el maestro de Atilla. Consecuentemente, 1. Limpia bien el lugar donde te alojas y, de manera precisa, prepara las representaciones del cuerpo, habla y mente de Buda. Las representaciones del cuerpo sería la estatua. Las representaciones del habla sería los textos, que los textos siempre van en la parte superior, en el punto más alto. Como pueden ver detrás mío, ¿sí? Ahí, los que están en el video no lo pueden ver, pero ustedes sí, tengo los textos ahí arriba, ¿lo ven? Tengo ahí en el centro el Buda, ¿sí? Y arriba de todo tengo los libros, ¿sí? Eso es lo más correcto. Bien. Y la representación de la mente de Buda es la estupa, ¿sí? Tengo una estupa a mano. Igual si me permiten se las muestro. Bueno, ahí la pueden ver. ¿Sí? Esto igual ya han visto cientos de estupas. Espero. Ay. Bien, entonces la estupa representa la mente de Buda. Segundo punto. Obtén ofrecimientos sin engaños, colócalos o disponlos de manera muy ordenada. Bien, acá los puntos que mencioné antes. Tienen que estar sin engaño, es decir, obtenidos sin robar y demás. Disponlos de manera ordenada. Es, nada, lo dicho. Y también acá entraba de hacerlo de una forma que esté limpio, ¿sí? Eso también es importante. Estaba pensando por ahí la próxima sesión de hacer las ofrendas hacer las ofrendas en sí de aguas, que vean cómo hacer los bowls. ¿Ustedes están haciendo cuencos? Bueno, Andrea ya sé que sí, pero ¿ustedes hacen cuencos? No. Bueno. No, pero lo hicimos una vez contigo aquí en Sera. Bien, bueno, después hablamos si quieren que hacemos un repaso. Luego el tercer punto es siéntate erguido en un asiento confortable en la postura adecuada. Tus piernas pueden estar tanto en la posición del loto completo como en la del medio loto y después absorbete en las prácticas de ir por refugio y de desarrollar el espíritu de la iluminación. Ahí es lo que les decía, posición del cuerpo y posición de la mente. Posición del cuerpo sería del loto, medio loto en lo posible. Las manos pueden estar en la rodilla. Igual para mí lo ideal son en la posición de meditación, que sería así. Los nudillos aquí se juntan del dedo del medio, ¿sí? Se juntan los nudillos, ¿sí? Se juntan, no sé si van a poder ver, pero bueno, se juntan los nudillos y se extiende la mano. Se extiende la mano y luego hace un óvalo, ¿sí? Y esta sería la posición. En la tradición tibetana hacen así. No sé, yo aprendí de la tradición Zen, que es más en acorde con cómo se hacen las estatuas, y que se hace un óvalo, ¿sí? Como lo pueden ver. ¿Sí lo pueden ver bien? Sí. Bien. Entonces, esta es la posición de las manos más correcta. Es linda, es una posición porque hay una cierta tensión. Se dice que como los dedos gordos tienen que sostener un papel, como si fuese un papel en el medio, que como que uno estuviese sosteniendo el papel. Es decir, no caen así. Esto es que hay como sueño, es un signo de que tenemos letargo, o así tampoco, ¿sí?
Entonces sería ahí, sería como una parte de tensión. Después esto, la otra parte que se da es que tienen que estar a la altura 4 dedos debajo del ombligo. Y lo que dice entonces, el ombligo 4 dedos. Entonces lo que dice mi maestro es que este es un signo que es que la postura de meditación es una postura de bastante, como de una cierta atención importante, no es totalmente relajada. Porque para que estén 4 dedos debajo del ombligo, ustedes no me... Entonces, no está apoyada ¿cómo se diría? Sobre las piernas, ¿sí? Estarían como en el aire, en verdad, ¿sí? Bueno, yo igual les doy los detalles. Entonces, nada, esa sería la posición ideal. Está un poquito en el aire. Acá entran los diferentes puntos de una postura correcta del cuerpo. También entraría entonces las piernas. Loto sería como las del Buda de las estatuas. Medio loto sería pierna izquierda sobre muslo derecho y la pierna derecha queda abajo. Luego la columna tiene que estar recta. Para que la columna esté recta hay un bueno, un consejo muy bueno, que es que la punta de la nariz tiene que estar al nivel del ombligo. Es decir, es como que si hay una línea recta que sale así, del ombligo y va todo derecho, derecho, derecho y toca la punta de mi nariz. ¿Sí? Si pensamos así y también como acá un pequeño hilo que nos tira, conseguimos una espalda recta. Luego también está el mentón un poquito hacia abajo. En mi experiencia es apenas muy, muy sutil eso, es apenas un poquitito. La postura también tiene que ser relajada, no tiene que estar totalmente tensionada. Después los ojos tienen que estar semicerrados en lo posible. Esto después, bueno, podemos hablarlo más en detalle. Yo, por ejemplo, suelo empezar las meditaciones con los ojos cerrados porque me cuesta más concentrarme y es como que la mente se tranquiliza más fácilmente. Entonces cierro los ojos, hago las primeras 5 minutos de meditación y luego, ya con mi mente más está tranquila, ya abro los ojos. Y los ojos, se dice que uno lo mira tanto, que mira hacia abajo, que vea la punta de la nariz. Personalmente eso a mí me marea, entonces yo veo un poquito más hacia arriba. Esta es mi posición normal. A veces también abro los ojos del todo, que eso es muy bueno para despertarse. ¿Sí? Si estoy con algo de letargo y demás, o sueño, entonces abro así los ojos como si fuera la estatua de Guru Rinpoche, y también ayuda a estar despierto, atento. Bien. La lengua tiene que estar en la parte superior del paladar para evitar salivar en exceso. Hombros relajados. Sí, esos son los puntos, diría que principales, ¿sí? Y bueno, después acá también se menciona el cojín, ¿sí? También en eso ponía mucho énfasis mi maestro, que decía que uno cuando ve el cojín tiene que estar cómodo, tiene que ser como es un lugar donde uno quiere ir. Entonces hay muchas opciones a día de hoy sobre cojines y hay que tomarse el tiempo para encontrar un cojín donde uno se sienta a gusto, que se sienta cómodo. Tanto que lo vea el cojín y diga, ah, qué lindo, el almohadón y diga, wow, quiero meditar. Y no que vea el cojín y diga, uy, no. Después de eso va a hablar la Amazon capa. Pero bueno, el cojín es importante, ¿sí? Tanto que también mismo mi maestro que en el Vinaya, en los entrenamientos de los monjes que hemos procurado de vivir una vida modesta, habla sobre tener el cojín, se le llama así en tibetano, de la cama y el cojín de meditación. Es decir, que tenemos otro lugar donde meditamos, no meditamos en nuestra cama.
según lo que se aconseja o describe en el Vinaya, ¿sí? En la disciplina del monje. Y eso también señala la importancia del cojín. Bien. Bueno, luego hay que tomar refugio, la bodhicitta, ¿sí? Refugio es bueno, cualquier práctica como budistas que hagamos es bueno tomar refugio. Y mismo también la bodhicitta, por supuesto. Después acá un poquito hacia abajo se habla sobre tener un asiento bajo, ¿sí? Es bueno tener no sentarse como en un como que nuestro lugar donde nos sentamos sea un lugar modesto, creo que eso es bueno, ¿sí? Porque sentarnos en un lugar muy alto, como un gran sillón, una gran cama, eso como nos ayuda a desarrollar el apego, ¿sí? El orgullo, sí, el orgullo. Bien. Y luego habla sobre andar, sigo leyendo, andar de un lado a otro de la habitación para conseguir aclarar tu mente de los oscurecimientos del adormecimiento y letargo. ¿Sí? Si nos agarra sueño, los consejos, se dan dos consejos. Se habla sobre lavarse la cara, ¿sí? Y luego caminar. ¿Sí? Eso también es bueno saberlo. Bueno, punto 4. Imagina que sentado en el espacio frente a ti están los gurús de los linajes profundos y vastos. Profundo se refiere al linaje de Manjushri que va hacia Nagarjuna, ¿sí? Que van explicando lo que es la vacuidad, por eso profundo. Y vastos está conectado con Maitreya, que se refiere a las enseñanzas vastas, a los métodos de los bodhisattvas. Así que enseña el cómo no se enfoca tanto en la vacuidad, sino que se enfoca en todas las otras prácticas de los bodhisattvas, de cómo practicar los 4 inconmensurables, meditar sobre la impermanencia y demás. ¿Sí? Y luego habla así tanto como los innumerables Budas, Bodhisattvas, Pratyeka Budas, Shavakas y aquellos que moran en la palabra de Buda. Pratyeka, el camino del budismo, hay 3 caminos, si no lo recuerdan. Está el camino de los bodhisattvas que quieren alcanzar la completa iluminación, está el camino de los Pratyeka Budas que quieren alcanzar el estado de Pratyeka Buda. Eso es la iluminación es algo inferior en el sentido de menor felicidad y de menor cualidades, menor potencial de ayudar a los demás. Y luego está también la iluminación de los Shravakas, ¿sí? Que son los oyentes, ¿sí? Que están hoy en día, son más presentes, es los que se practican en los países como en el Theravada, que es Sri Lanka, Tailandia y demás, ¿sí? Entonces, eso también los incluimos en esta visualización. Y los que moran en la palabra de Buda serían todos otros tipos de practicantes que queramos hacer, que siguen ¿no? las instrucciones de Buda. Bien. Luego, punto 5. Las condiciones cooperantes para la producción del camino en tu mente son la acumulación de las colecciones, que son las condiciones favorables, y 2. La purificación de tu mente de los oscurecimientos, que son las condiciones desfavorables. Si careces de estas condiciones cooperantes, es extraordinariamente difícil producir el camino, incluso esforzándote por mantener las meditaciones que son las causas sustanciales del camino. Esto es muy importante, ¿sí? Necesitamos hacer estas prácticas de acumular méritos, de hacer postraciones, de hacer ofrendas, de hacer los cuencos de agua. Eso va a darle fuerza a nuestra mente para que podamos hacer meditaciones más profundas. Si no lo notaron ahora que les falta fuerza en la mente, eventualmente si no hacen estas prácticas es muy posible que lo tengan, ¿sí? Entonces es bueno no esperar, lo digo por experiencia propia, no esperar que pierdan esa fuerza de la mente, sino que van produciendo todas estas condiciones que van a hacer que puedan seguir practicando sin obstáculos, ¿sí? Y luego también eliminar
mejor dicho, que tengan fuerza. Y después hay que eliminar los obstáculos, que es la siguiente parte. Ahora debes purificar tu mente con las 7 ramas de veneración que comprenden los puntos cruciales para acumular las colecciones y purificar la mente de oscurecimientos. Bien. Entonces, con la purificación eliminamos las condiciones desfavorables. Por ejemplo, la enfermedad, tener accidentes, todas cosas que se ponen en el medio de problemas económicos también, obstáculos de eso, o personas, ¿sí? Todo eso. Y dice, en relación con las 7 ramas de veneración, la primera, la rama de la obediencia o de las postraciones, incluye la combinación de la postración física, verbal y mental. Se expresa esto en la primera estrofa de la oración de Samantabhadra. Me postro con una mente clara, en cuerpo y palabra, ante los leones entre los humanos, sin dejar ninguna parte, ante aquellos que han atravesado los 3 tiempos en los mundos, en las 10 direcciones, tantos como sean. Luego debajo en el comentario habla de que tenemos que nos postramos en todos los Budas, de todos los tiempos, los Budas de los 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Todos los Budas, es como esa actitud mental, de tantos Budas como hayan, nos postramos hacia ellos. Y la mente tiene que estar una mente luminosa, y lo hacemos también en cuerpo y en palabra. La práctica una práctica, por ejemplo, de postración extensiva sería recordando las buenas cualidades del Buda. Imaginamos que nos visualizamos hacia abajo, hacemos la postración, y cuando hacemos eso nos postramos, visualizamos infinitos cuerpos, infinitos cuerpos. Abajo se describe como tantos como las partículas de los mundos. Y sí, y lo hacemos lentamente con el deseo de no querer ir a los reinos inferiores. Luego llegamos abajo, nos postramos así, y una vez que nos postramos hacemos una prostración completa. Y luego de eso, visualizándolo, y luego de eso en nuestra coronilla entra rayos de luz y se absorbe Buda en nuestra coronilla y nos recibimos la bendición. Y luego, habiendo recibido la bendición, nos vamos levantando, rápidamente, como queriendo siempre salir rápido de los reinos inferiores. Y también recordamos que todos estos cuerpos son vacíos, que no tienen existencia por su propio lado. Bien. Eso es una práctica extensiva de la postración, ¿sí? Y esto también lo vamos a seguir diciendo: me postro en el Buda, en el Dharma, en el Sangha, y así nos postramos, ¿sí? Por suerte esto es grabado, así que lo pueden volver a escuchar. Pueden ir incorporando poquito a poquito, ¿sí? Los puntos que voy mencionando, ¿sí? Lleva un tiempo poder hacerlo así de intensa la práctica. Bien, seguimos. Vamos ya a la siguiente página, la página 90. Y dice abajo, como el segundo párrafo: en relación a la segunda rama de veneración, hacer ofrecimientos, hay 2 tipos, superables e insuperables. Los primeros se expresan por las 2 estrofas siguientes: ofrezco a los conquistadores flores exquisitas, las mejores guirnaldas, instrumentos musicales, solventos, parasoles excelentes, lamparillas superiores y un surtido de inciensos. Hago ofrecimiento a los conquistadores con los mejores vestidos, los mejores perfumes, fragancias en polvo apiladas tan alto como el monte Meru, todas ellas colocadas en la manera más refinada. Y estos son serían las ofrendas superables, que serían como las ofrendas de los seres comunes, que no son seres superiores, como los grandes bodhisattvas y demás. El monte Meru que se menciona aquí es en la cosmología es como el centro del universo, que es la montaña más alta.
Si no nos sentimos, también podemos pensar que ofrecemos las montañas aquí más altas, algún monte, ahora no me acuerdo de la montaña más alta. ¿Cómo se llama? El Everest. Vamos a ofrecer tantos inciensos de la altura del Everest. Bien. Ok, después saca un punto importante abajo hacia la parte inferior de esta misma página. Dice, bien ordenados, ¿sí? Apenas arriba de la última estrofa. Bien ordenados se refiere a todos los anteriormente citados. Deben ser predominantemente buenos, ornamentales y variados. ¿Sí? ¿Sí? ¿Le encontraron? Página 90 en la parte... ¿Sí? Bien. Acá el punto importante es predominantemente bueno. A los budas y demás podemos ofrecer aquello que es medianamente bueno. Es decir, si yo tengo duda, no sé, nos dieron nada, no sé, compré una comida, un dulce, y lo quiero ofrecer, pero se envejeció un poco. Entonces digo, es apropiado, no lo ofrezco, no lo ofrezco. Entonces, si algo es medianamente bueno, lo podemos ofrecer. ¿Cuál sería la medida de eso? Por ejemplo, es que uno lo comería. Si uno lo puede comer, entonces es suficientemente bueno para los budas, ¿sí? Aparte podemos decir Omahum, 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 y con eso visualizamos que se hace como un océano de néctar, ¿sí? Bien. Bien, y después siguiente habla sobre los ofrecimientos de los bodhisattvas, ¿sí? De los grandes que hacen ofrecimientos insuperables, que se extienden como infinitamente, y entonces eso también lo ofrecemos, ¿sí? Luego en la página 91, en la parte superior, en el medio del párrafo dice: las dos líneas finales de esa estrofa deben ser añadidas a todos los versos anteriores si el sentimiento expresado en ellas no está presente. Indican tu motivación y el recipiente al que va a ser dirigido tu veneración y ofrecimiento. Entonces vamos volvemos atrás, dice: con la fuerza de mi fe en las actividades favorables, me inclino y hago ofrecimiento a todos los conquistadores, es decir, a todos los budas. Bien. Las estrofas siguientes describen la tercera rama de veneración, la confesión de las equivocaciones. Cualquier equivocación que haya hecho con el cuerpo, el habla o la mente, bajo la influencia del apego, la hostilidad o la ignorancia, confieso todas sin excepción. Acá es muy importante, creo, especialmente para nosotros occidentales, reflexionar sobre este último punto que dice: bajo la influencia del apego, la hostilidad o la ignorancia. Esto va indicando que nosotros no hacemos como que no somos naturalmente como negativos o malas personas o para así desarrollar la culpa, sino que en verdad estamos haciendo todo esto bajo la influencia de las acciones del apego, de la hostilidad y la ignorancia, de los tres venenos. Entonces es como que somos gobernados por ellos, hacemos negatividades, ¿sí? Entonces creo que es importante para cuando hacemos la confesión, no pensar, no, soy muy mala persona y así, como hacerlo desde la culpa, sino hacerlo, he hecho una acción negativa y esto me va a generar a mí sufrimiento. Claro que no, me arrepiento de haberlo hecho. Me va a causar a mí sufrimiento. El mismo también ha causado sufrimiento a los demás. No quiero que los demás sufran. Entonces por eso también me arrepiento. Entonces la energía principal es desde el arrepentimiento que hacemos la confesión y no desde la culpa, ¿sí? Entonces, la confesión, eso es esencial que lo hagamos así. Entonces, al despersonalizar
y no, hicimos esta acción porque soy mala persona, porque soy muy malo, o cualquier historia de culpa que podamos llegar a tener. Entonces, sino que lo hacemos, no, soy manejado por mis aflicciones, he sido dominado por mis aflicciones, soy víctima de ellas. Bueno, ahora ya las he descubierto, las tengo que eliminar. Y tomamos, por un lado, también como riendas de nuestras propias vidas y tomamos responsabilidad. Y la confesión, pero la hacemos desde el arrepentimiento, no desde la culpa. Sí, dejémoslo ahí. Después también habla aquí siguiente de que uno se arrepiente de las... la naturaleza de la equivocación es que los tres venenos mentales son las causas para usar el cuerpo, el habla y la mente para involucrarse realmente en una actividad, haciéndolo tú mismo, haciendo que alguien la realice o alegrándote que alguien la haya hecho. Por tanto, y para incluir todo esto, la estrofa indica cualquier. ¿Sí? Eso también lo podemos recordar de arrepentirnos de esas cosas. De lo que uno hace o de lo que uno le dice a alguien que haga. Sí, mira, necesito que le pegues a tal persona, que le robes a tal persona, que le mientas a tal persona. Todo eso es una acción negativa para arrepentirnos, ¿sí? Y mismo también si nos regocijamos que alguien hizo una acción. Es más, la persona que se regocija de algo negativo puede generar más negatividad que la persona en sí que la hizo. Sí, porque la persona por ahí que hizo una negatividad lo hizo por ahí sin querer y luego se arrepintió inmediatamente y así la negatividad que hizo es baja. Pero sin embargo nosotros decimos, uy, qué bueno, lo dañé a tal persona que es malísima, que me hizo a mí daño y no sé qué. Eso es muy negativo. ¿Sí? Bien. Sí, confesar las equivocaciones es recordar las faltas de tus errores anteriores y a continuación sentir haberlos hecho. Desde lo más hondo de tu corazón, confiésalas con una actitud de evitar hacer más equivocaciones en el futuro. Y al hacerlo, previenes el crecimiento de las equivocaciones que has realizado y frustras la continuidad de cometerlas en el futuro. Bien, sigamos entonces. La siguiente estrofa expresa la cuarta rama de veneración, regocijarse. Me regocijo en todo el mérito, cualquiera que éste sea, de todos los conquistadores de las 10 direcciones, de los hijos de los conquistadores, de los Pratyakabudas, de aquellos que todavía tienen que aprender y de aquellos que ya no tienen más que aprender y de todos los seres ordinarios o comunes. Entonces, los conquistadores se refieren obviamente a los Budas, los hijos de los conquistadores a los Bodhisattvas, recién vimos el tema de Pratyakabudas, y luego aquellos que todavía tienen que aprender y aquellos que no tienen nada más que aprender, se refiere a los dos tipos de oyentes, ¿sí? También el camino que vimos recién. A los oyentes se les llama como estudiantes o aquellos que están aprendiendo. Entonces, aquellos que todavía tienen que aprender se refieren a los que están en el camino, aquellos practicantes oyentes que están en el camino de la acumulación, preparación, visión y meditación. Y aquellos que no tienen más que aprender se refieren básicamente a los arhats, ¿sí? Que son los que ya no tienen nada más que aprender, que están justamente en el camino del no más aprendizaje. Y después, todos los seres ordinarios se refieren, o por ahí mejor, queda más bonito traducirlo como comunes, se refiere a los seres que no son seres superiores o seres arias. Repasemos el tema es decir, un ser superior es aquel que ha alcanzado el camino de la visión. Repasemos un poquito el tema de los caminos, ¿sí? Entonces, hablamos que hay tres tipos de practicantes. Está el practicante el oyente, el practicante Pratyakabuda y el camino del Bodhisattva. Cada uno tiene su respectivo resultado y mismo también tienen sus respectivos objetos
de meditación y demás. Bien, igual eso es más, creo que aplica más a otras escuelas, a las escuelas, a otras escuelas, dejémoslo ahí. Entonces, y estos tres vehículos, digamos, tienen sus respectivos 5 caminos, ¿sí? Está el camino de la acumulación, el camino de la preparación, camino de la visión, meditación y no más aprendizaje. Para entrar, y esto aplica para los tres, están los 5 caminos de los oyentes, los 5 caminos de los pratyekabudas y los 5 caminos del bodhisattva. Para poder entrar en el camino de acumulación, hace falta, en cualquiera de los 3 vehículos, hace falta tener lo que se llama la mente de la renuncia o está mejor traducido del tibetano como la mente de la emergencia definitiva. Es decir, que uno con certidumbre quiere completamente emerger. ¿De dónde? Del samsara, ¿sí? De un nacimiento contaminado. Entonces, cuando uno desarrolla eso y surge ese deseo muy fuerte, sin esfuerzo, eso se llama la emergencia, la mente de la emergencia definitiva, y eso, cuando sin esfuerzo, uno entra en el camino. Y puede entrar en el camino del oyente, del pratyekabuda o del bodhisattva según la motivación. Por ejemplo, el bodhisattva quiere salir de samsara, pero no solo eso, sino también quiere que alcanzar la completa iluminación de un Buda para el beneficio de los demás seres. Entonces su renuncia está acompañada con la bodhicitta y por ende entra en el camino de acumulación del Mahayana. Entonces, acá se refiere a los seres ordinarios. ¿Cuándo se llama un ser ordinario? Cuando es un ser que o no ha entrado en el camino, como yo, o que ha entrado en el camino de la acumulación o preparación, ¿sí? Sea del camino de preparación del oyente, del pratyekabuda o del bodhisattva. Cuando alcanza el camino de la visión, esa persona se vuelve un ser superior, o en sánscrito un arya, un ser arya. Y la pregunta es, ¿superior a qué? Y es superior a las aflicciones. Eso quiere decir que ya no renace bajo el poder de las aflicciones. Especialmente no renace en los reinos inferiores, en el reino de los infiernos, en fantasmas hambrientos o como animal, bajo el poder de la ignorancia. ¿Por qué? Porque destruyó un nivel de ignorancia porque comprendió la vacuidad directamente. Normalmente, o al principio, se tiene una comprensión de la vacuidad mediante una imagen mental o lo que formalmente se llama una significado general. Entonces, cuando uno comprende la vacuidad de esa forma, uno va mejorando, va haciendo más fuerte la comprensión, más profunda, y esa apariencia de esa imagen mental como se va cayendo y cada vez va siendo más clara, hasta que finalmente en el camino de uno alcanza la comprensión directa, es decir, no a través de una imagen mental, sino directa, y ahí finalmente entra en el camino de la visión y se vuelve un ser superior. Entonces acá nos vamos a regocijar en las acciones de todos los seres superiores y mismo de los seres comunes. Sigue el texto. Regocijarse significa recordar los beneficios de las virtudes de estos 5 tipos de personas y a continuación cultivar el deleite como lo haría un pobre al descubrir un tesoro. Creo que está claro.
La siguiente estrofa expresa la quinta rama de veneración: implorar para que se ponga en movimiento la rueda de las enseñanzas. Ruego a todos los protectores, luces del mundo en las 10 direcciones que han alcanzado la budedad, que está libre de apego, que pongan en movimiento la rueda de las enseñanzas. Pedir poner en movimiento la rueda de las enseñanzas tiene que ver que, en primer lugar, con ver imágenes duplicadas de tu cuerpo que emanan de él en un número similar a los budas de las 10 direcciones. A continuación, les suplicas que den enseñanzas. Acá también se puede ofrecer una rueda del Dharma, ¿sí? Que tienes una rueda que al final tiene como unas puntas, y las puntas que son filosas. Y eso quiere decir porque el Dharma, que es lo que se está solicitando, destruye, lastima, corta las aflicciones, ¿sí? Y es por eso que tienen estas ruedas del Dharma, tienen estas puntas afiladas. Entonces aquí, esto es curioso, siempre me llamó la atención esta rama, porque los budas solo quieren beneficiar a los seres. ¿Y cómo benefician a los seres? Enseñando. Entonces la pregunta, ¿por qué es necesario que se le pida a que enseñen los budas cuando esa es su misión principal? Pero creo que está conectado con el hecho que los budas solo pueden ayudarnos si nosotros estamos abiertos. Entonces, suplicar el Dharma que es como que nos estamos abriendo los budas y estamos suplicando para que nos enseñen. Cuando hacemos esas súplicas, esto también está conectado con los budas enseñan. Es decir, el Buda, en los universos hay un ciclo. Y el Buda mora en un mundo, luego decae, se llama a veces eones oscuros, y luego, una vez que los seres están maduros y han acumulado los méritos y hecho conexiones con los Budas y demás, está el terreno listo, entonces los Budas finalmente se pueden manifestar y volver a enseñar el Dharma. Cuando enseña el Dharma el Buda por primera vez, eso lo hace en la forma de una forma muy especial que se llama el cuerpo de emanación suprema. El cuerpo de emanación suprema es, lo vimos antes, tiene todas las marcas y signos de los Budas y tiene cualidades muy especiales. Y ahí esos Budas, cuando se iluminan, porque primero aparecen como si manifiestan el aspecto de ser un ser común, luego y como príncipes y demás, y abandonan su reino, practican un montón y finalmente, a través de muchísimo esfuerzo, alcanzan la iluminación en esa vida. Eso es lo que manifiestan. Pero apenas iluminan, no enseñan. Y ahí tenemos que ir los seres comunes, nosotros, y pedir que giren la rueda del Dharma. Y ahí recién el Buda enseña. Entonces esto está conectado con desarrollar ese hábito, pero también lo podemos aplicar a nuestros maestros, ¿sí? A nuestros maestros podemos, cuando visualizamos, también los visualizamos a ellos y les explicamos a ellos. Acá otro punto que es muy lindo es recordar la historia de Ananda. Que Ananda, el Buda, no me acuerdo bien cómo es la historia, pero como que le sugirió que si quería que el Buda se quedase más tiempo en este mundo, y a través de la influencia de un ser maligno, Ananda no lo escuchó, como no tomó conciencia de lo que le pedía el Buda y no dijo nada. Pero si hubiese pedido a Ananda, se hubiese quedado más tiempo hubiese enseñado más tiempo en la tierra. Entonces es muy importante que nosotros, aquellos que tenemos una fuerte conexión con ciertos maestros, con nuestros maestros, que le pidamos, que hagamos súplicas internas, y creo que también es importante las externas, cuando es apropiado, ¿no? Según el carácter de nuestro maestro, ir apropiadamente y pedirle que tenga una larga vida. Bien. Porque así de eso, por nuestro lado nos abrimos. ¿Cuánto moran los Budas en la tierra? Eso no tiene límite. El factor limitante somos nosotros, los discípulos. Los discípulos a través y cuando hacemos estas súplicas, hacemos que esa conexión se haga más fuerte y que ellos puedan morar más tiempo, ¿sí? Y más,
creo que esto mismo aplica aunque nuestro maestro sea un Buda o no. Porque si nuestro maestro, en el caso improbable que sea un ser común, igual duraría... hay una conexión kármica ahí. Y a través de nuestro deseo creo que es posible que tenga una larga más vida. Bien. Vamos a la siguiente página, página 92. La siguiente estrofa expresa la sexta rama de veneración, la súplica. Entonces suplicamos que tenga una larga vida. Suplico con mis palmas juntas en oración a aquellos de mostrar su nirvana final, para aquellos permanecer por tantos eones semejantes al número de partículas del universo, para traer felicidad y beneficios a todos los seres. Bien, la historia de Ananda venía acá. Disculpen. Sí, entonces acá está el deseo donde quedamos que tenga una larga vida. Y acá es cuando cuando el Buda va a manifestar va a manifestar, se llama, al mostrar el nirvana final, o como se va, bien, cuando va a irse al paranirvana. Entonces ahí es cuando los discípulos podemos disimular, podemos influenciar eso, ¿sí? Bien. Y acá lo que podemos ofrecer, que es tradicional en el budismo tibetano, es realmente manifestarlos. También podemos de vuelta manifestar infinitos cuerpos, recordar, imaginar que somos infinitos cuerpos, y ahí estamos ofreciendo a todos los budas un trono que tenga un doble dorje, ¿sí? Entonces mostramos eso. Y le ofrecemos eso al Buda. Que el doble dorje significa, significa o simboliza lo indestructible. Y entonces es como que la vida queremos que sea indestructible del maestro, ¿sí? Y mismo también, esto aplica también para los Budas que están en otros mundos, que están enseñando el Dharma y están por pasar a Nirvana, y nosotros pedimos que que se queden para el beneficio de todos los seres de ese mundo. Eso creo que es un lindo pensamiento. Siguiente. La siguiente estrofa expresa la séptima rama de veneración, la dedicación. Cualquier mérito que haya acumulado, aunque sea insignificante, por la veneración, el ofrecimiento, la confesión, el regocijo, el implorar y la súplica, lo dedicó todo para la iluminación. La dedicación se refiere a no agotar nunca ninguna de las raíces de virtud que quedan reflejadas en las anteriores 6 ramas de veneración, porque las has dedicado con una fuerte aspiración para ser causas de la iluminación completa para ti mismo y todos los seres. Bien, la dedicación tiene varias funciones. Por un lado, acá lo que se menciona es que protege los méritos que hayas acumulados. Por eso dedicamos los méritos del pasado, nuestros méritos del pasado, del presente, del futuro, pues dedicar los méritos hasta el de los otros seres, ¿sí? Eso igual crea más como una aspiración. El karma es diferente, los méritos de las otras personas, pero bueno, eso por ahí lo podemos ver más cuando veamos el tema del karma, pero igual eso también se hace, dedicar todos los méritos de los 3 tiempos de todos los seres para la completa iluminación. Es como que está mostrando nuestra aspiración, que queremos que todos los seres se iluminen y que por la poca influencia que podamos tener a las otras personas o mucha influencia, que nuestra influencia se manifieste en eso, que se manifieste en que todos los seres alcancen la completa iluminación. Entonces, de esa forma es como que lo estamos poniendo en un banco muy seguro y queda ahí protegido. El mérito puede ser destruido hay 2 acciones mencionadas aquí en el Amrim. Más adelante es el enfado o las visiones erróneas. Esto quiere decir que son negatividades son acciones muy negativas. Entonces estas acciones hacen que todos esos méritos, tantas acciones positivas,
se destruyen completamente. Entonces, ¿cómo los protegemos? ¿Cómo nos cuidamos? Dedicando. Después está que nosotros dedicamos hasta la completa iluminación. Ahí tenemos un factor adicional. Cuando dedicamos los méritos, pongámosle que yo hago una acción positiva y esto lo dedico para que yo pueda renacer como un rey. Entonces, yo, aunque me enoje y demás, este mérito está protegido y yo, a través de muchas vidas, finalmente renazco rey, digamos, 500 veces. 500 es un número usado mucho en los sutras. Entonces, renazco 500 veces como rey y ahí finalmente ese mérito se agota porque ya cumplió su fin, ¿sí? Ahora, cuando dedicamos los méritos hacia la completa iluminación de todos los seres, ahí ese mérito nunca termina, como que que no se exhausta. Hasta que no alcancemos la iluminación, la completa iluminación, ese mérito va a estar ahí. Y entonces va a ayudar a que nosotros nos va a llevar hacia la completa iluminación. La analogía que se usa es que si nosotros vertemos una gota de agua en el océano, hasta que el océano como que se mezcla completamente con el océano. Entonces hasta que todo el océano no se seque, esa gota no se va a secar, ¿sí? Entonces, de esa misma forma funcionan los méritos. Si los dedicamos hacia la completa iluminación. La otra analogía que se usa es que lo usa Shantideva, lo compara con un banano. El banano lo que tiene es que una vez que da fruto, ya no queda más un árbol, ¿sí? No vuelve a dar fruto el año que viene, la siguiente cosecha. En cambio, un árbol frutal sí vuelve a dar cosecha tras cosecha, año tras año, vuelve a dar fruto, ¿sí? Entonces, de esa forma, si dedicamos hacia la completa iluminación, se hace no se exhausta el beneficio de esa dedicación hasta que alcancemos la completa iluminación. Bien. Y luego nos da un consejo general. Al comprender el significado de las palabras de estas estrofas, recítalas lentamente, sin distracciones, tal y como se ha explicado. Al hacerlo tendrás una cantidad de méritos inconmensurable. Acumularás las colecciones de mérito y sabiduría sublime, las condiciones favorables al llevar a cabo las 5 ramas de la postraciones, ofrecimiento, regocijo, imploración y súplica. Es decir, cuando hacemos postraciones, ofrecimientos, nos regocijamos, solicitamos que cenen el Dharma y tengan una larga vida, entonces a raíz de esa forma acumulamos méritos. Luego, a través de la confesión eliminamos los oscurecimientos que son condiciones desfavorables. Es decir, en otras palabras, purificamos negatividades. Y luego, cultivando el deleite de la virtud que has llevado a cabo, que es parte del regocijo, también acrecentará tu virtud. Puede que tengas pocas virtudes como resultado de la acumulación, la purificación y el incremento, pero la aumentarás con creces a través de la dedicación. Entonces, de vuelta, nos regocijamos y eso hace que nuestro mérito incremente más y más y más. Y luego, con la dedicación, lo hacemos aún más poderoso, ¿sí? Y mientras más vasta nuestra dedicación, más méritos acumularemos. Aunque los efectos virtuosos pueden surgir temporalmente y después disiparse por medio de la dedicación, nunca se perderán. Esto sí, está conectado con lo que lo he explicado recién. Nunca se perderán porque están protegidos, ¿sí? Y el tema de disiparse, entiendo que está conectado eso con dedicarlos hacia la completa iluminación. En resumen, las 7 ramas de veneración se condensan en 3: acumular, purificar, expandir los resultados, evitando que se pierdan. Bien. Otra dedicación creo que es buena saber se llama las 3 grandes dedicaciones. Dedicamos para que el Buda Dharma muere por mucho tiempo, por la vida de los maestros y
dedicamos para nuestra propia iluminación, para el beneficio de los demás seres. Entonces, eso es una oración creo que muy poderosa porque estamos creando, no solo dedicamos para nuestra completa iluminación, sino que también las causas de ello, que es el maestro. Y claro, el maestro, para que pueda beneficiarnos, tiene que morar el Dharma, ¿sí? Entonces, estas condiciones principales para que nosotros podamos crecer en el camino y alcanzar la iluminación, estamos dedicando para ellas. Otra dedicación muy importante, muy buena, es dedicar pensando en la vacuidad. Es decir, que yo, el que he creado el karma, y es vacío, no existe por su propio lado, y la acción en sí tampoco existe por su propio lado, y el objetivo a lo que le dedico, la completa iluminación, tampoco existe por su propio lado para beneficio de los demás seres que no existen por su propio lado. De esa forma, si habría como parece un nivel más de protección, porque ahí sí se vuelve a decir en las escrituras, si no mal recuerdo, que ese karma que es dedicado con este entendimiento de la vacuidad no se puede destruir. Pero me pregunto, ¿no pasa lo mismo con todas las dedicaciones? Bien, pero bueno, por las dudas es bueno hacerlo, a la medida que es un muy buen hábito, ¿sí? Recordad que las cosas, a la medida que tengamos nosotros un entendimiento de la vacuidad, por supuesto. Bien, y por ahí este es un buen momento para terminar. Y justamente podemos hacer una dedicación de todos estos méritos para la larga vida de todos los maestros, especialmente aquellos maestros que tenemos una conexión kármica fuerte, para que el Buda Dharma more por muchísimo, muchísimo tiempo, y para la completa iluminación, para beneficio de los demás. Yo que no existo por mi propio lado, dedico estos méritos que no existen por su propio lado, para la completa iluminación que no existe por su propio lado, para beneficio de los demás seres que no existen por su propio lado. Bien, muchas gracias. Y para concluir quería comentar sobre alguien que me hizo una pregunta sobre que bueno, esta persona tiene particular dificultad para practicar la generosidad a través de las ofrendas. Y me preguntó, bueno, ¿qué puedo hacer al respecto? Entonces yo creo que lo importante es hacerlo práctico. Es decir, yo por ejemplo apenas me hice budista tenía un televisor enorme, esos viejos con una parte trasera grande. Entonces lo cubrí con una manta y cuando iba al supermercado iba dejando ahí ofrendas. La dejaba 2, 3 semanas y luego por ahí la consumía, la compartía con mis compañeros de piso. Entonces es como que no agregaba nada, un trabajo adicional, porque vas al supermercado, fijas lo que hay y pensás, voy a comprar un poco más de lo habitual y lo dejas ahí en tu altar. Y entonces así vas teniendo siempre altar. Y yo, por ejemplo, después acá en Cera, donde estoy estudiando, en mi altar lo iba rotando, por ejemplo, tenía cada 2 meses y cada 3 semanas, un mes iba rotando la mitad y luego al mes siguiente la otra mitad y lo que me sobraba, las ofrendas que quitaban las compartía con mis compañeros, con monjes, las regalaba, entonces, o las consumía yo también. Pero bueno, lo lindo es tener un lindo altar que nos inspire, hacerlo esto de forma práctica. Y luego tenemos los bowls, los cuencos, para ofrecer el agua. Y eso es bueno también que lo hagamos todos los días, lo máximo que podamos. Pero bueno, si tenemos ya las ofrendas que las podemos dejar así, eso es un trabajo que lo hacemos por ahí un día cada 3 semanas, al mes. Entonces ya nos queda un lindo altar y eso ya nos puede inspirar, ¿sí? Aparte lo podemos hacer cuando hacemos la rama de las ofrendas, ahí sí los dedicamos también, ¿sí? Así que bueno, nada, eso. Muchísimas gracias, mucha suerte.